Bueno, hoy vamos a ver la 13ª partida que se dio en la disputa por el máximo galardón mundial, año 1886, match oficial FIDE entre Johannes Zukertort y Wilhelm Steinitz. Sí, hasta el momento el marcador va 6-4 en favor de Wilhelm Steinitz, y tal como hemos ya adelantado en otros videos, en los términos de este match gana el primero que llegue a las 10 victorias, sin contar por supuesto los empates. Así que sin más preámbulos, vamos con el análisis. En esta partida fue de blancas Zukertort y comenzó la misma con D4, D5, C4, y como ya es típico en este match, se entró en un esquema de gambito de dama. La idea de este movimiento es atacar el peón D por parte de un peón que en apariencia no está defendido, ya que si D por C4 seguiría un E4 o E3 por parte del blanco, consiguiendo atacar dicho peón con el alfil de F1. Y no solo eso, sino fundamentalmente conseguiría quedarse, al menos hasta el momento, con parte preponderante del centro. Digamos que la presión de resolver esta situación queda desde ya en cabeza del negro, quien puede tomar el peón o en su caso optar por defenderlo con C6, defensa eslava, con caballo F6, o en su caso peón E6, que fue lo que se hizo precisamente en la partida. Gambito de dama declinado, caballo C3, siguió Zukertort, caballo F6 defendiendo, y ahora alfil F4, lo cual está bien. ¿Sí? Este ataque se llama Harwitz y fue muy popular durante el siglo XIX y XX. Además, vale tener presente que la virtud de este movimiento es que deja el alfil por fuera y no por dentro de la cadena de peones, convirtiendo a dicho alfil en un alfil bastante útil y agresivo, ya que evita que el negro lleve inmediatamente su alfil a D6, porque será cambiado, ¿sí? Bueno, la partida siguió con C5 por parte del negro, disputando el centro. E3 respondió Zukertort respaldando el peón de D4, C por D4, E por D4, y ahora, como suele ser típico en esta estructura, las blancas terminan con peón aislado en D, T por C4 y alfil por C4. Como podrán observar, es Zukertort quien en estos momentos cuenta con el peón aislado sobre D4. Vale ahora detenernos un momento a valorar la posición y pensar cómo deberían jugar desde el punto de vista estratégico ambos bandos. Por un lado, vale decir, en primer término, que el blanco debe intentar sostener su peón aislado, y no solo eso, sino que deberá buscar controlar él o los casilleros que van por delante, para que cuando sea oportuno pueda enviar su peón aislado al ataque. Tras el cambio de piezas, las piezas blancas suelen quedar mucho más activas que con anterioridad al avance de dicho peón y su posterior simplificación. Por cierto, una ventaja muy común que nos genera tener un peón aislado es que se abren columnas, por lo que resultará imperioso para ambos bandos. No solo para el bando blanco, sino para ambos bandos será importante disputar el control de ambas columnas abiertas o semiabiertas. En este caso, tanto la columna C como la columna E. Asimismo, ciertamente se han de aprovechar, si se puede, los casilleros protegidos que dicho peón aislado deja y ubicar allí algún puesto avanzado, entiéndase un caballo o un alfil. Por el otro lado, el negro debe intentar explotar dicha debilidad, presionándola, y sobre todas las cosas debe tratar de controlar o invadir los casilleros que van por delante de dicho peón aislado, de modo de no permitir que dicho peón aislado avance. Para ello, deberá poco a poco invadir los casilleros débiles que están alrededor de dicho peón aislado, presionándolo, y cuando fuera posible, lo han de capturar. Concomitantemente a ello, por otras vías paralelas,
Ambos bandos deben mantener controladas las demás posiciones y si se puede, cuando fuera posible, deberán atacar al rey enemigo y dar jaque mate. ¿Sí? Bueno, la partida siguió con caballo C6, movimiento natural, caballo F3, alfil E7 por parte de Steinitz. Creo igualmente que hubiera sido mejor alfil D6, proponiendo el cambio de alfiles de casillas oscuras. La verdad es que el alfil blanco de F4 es en estos momentos una de las piezas más importantes que tiene el bando blanco. Su actividad está prácticamente al tope, mientras que del alfil negro, este es un alfil del que no se puede decir lo mismo. Creo además que para el bando negro le puede ser de utilidad el casillero C7, tanto para su reina, y el de B8 y C8 para sus torres, casillero que se encuentran actualmente controlados por el centinela blanco. Ciertamente cambiar piezas puede ser una mejora posicional interesante para el bando negro. Además, si alfil D6, supongamos que si el blanco no acepta el cambio y prefiere movilizarse mejor a G5, si alfil G5 ya es una mejora. ¿Sí? Seguiríamos en ese caso de negras con peón H6 para neutralizar el alfil. Y si alfil H4, alfil E7 y todo estaría bien. Pero bueno, alfil E7 fue lo que hizo Steinitz. Siguió con enroque blanco, enroque negro y ahora se hizo torre E1. Igualmente creo que era mejor un movimiento profiláctico como ser peón A3 con el fin de evitar que el caballo negro venga a B4 con la intención de reposicionarse en el casillero D5 y bloquear cualquier intento de avance de nuestro peón blanco aislado. Asimismo, el movimiento de peón A3 permitiría luego avanzar el peón B4 y por ende conseguir mayor ventaja de espacio en el flanco de reina. Pero bueno, torre E1 jugó Zukertort en la partida. Alfil D7 siguió Steinitz. Creo que era mejor peón B6, con la idea de que si D5, peón D5 se podría intentar maniobrar con el caballo tanto a A5 para ganar un tiempo y provocar que el alfil de C4 se tenga que retirar. Y si ahora alfil E2 o B5, seguiría E por D5, ganando un peón extra y la posibilidad de activar nuestras demás piezas, tanto como ser el alfil sobre B7, es decir, sobre la diagonal más importante, el otro alfil en C5 o en B4, es decir, clavando el caballo de A5 podría reposicionarse sobre C6 o en C4 y así. Pero bueno, volviendo a la partida, lo que se hizo fue alfil D7, que entiendo es con la idea de darle salida a su torre de A8 para que venga más al centro, tanto a C8 o a D8, luego de sacar su dama. Dama E2, siguió el blanco. Dama 5, siguió Steinitz, activándose por el flanco de dama. Y ahora caballo B5, lo cual creo que es un error, ya que avanza y no amenaza seriamente nada, y sobre todas las cosas descuida el casillero D5, denominado de liberación o de avance del peón aislado, permitiendo que sea otra pieza la que se pueda reubicar en dicho casillero y frustrar también cualquier intento de avance de su propio peón aislado. Recordemos que, como ya lo he dicho, el bando que juega con peón aislado no solo debe proteger su peón aislado para que el mismo no sea capturado, sino que debe tratar de que el mismo pueda avanzar como si fuera una unidad de combate, por lo que resulta siempre imperioso comenzar por controlar
casillero tras casillero de avance o de liberación, de modo de permitir, cuando la posición lo permita, su avance. Mucho más razonable hubiera sido torre A, D1, A6, siguió Steinitz, neutralizando el caballo, y alfil C7 siguió Zukertort, atacando a la dama. B6 respondió el negro, y vemos cómo se han perdido 2 tiempos en vano. Ahora el caballo debe regresar. A C3, torre F, C8, neutralizando el alfil. Creo igualmente que era mejor torre A, C8, ya que si torre A, C8, tras alfil F4, seguiría B5, ganando 2 tiempos y mayor espacio, ya que el alfil de C4 se debería retirar. Y si alfil D3, las negras estarían muy bien. Pero bueno, volvamos. Torre F, C8 fue lo que se hizo finalmente en la partida. Alfil F4. B5 siguió Steinitz atacando el alfil, el que se retira a B3. Algo que estaría bueno remarcar, y que lo suelo hacer con mis alumnos, es el hecho de que podamos ver cómo es el bando negro quien ha optado por volverse fuerte en el flanco de dama. Esto ha sido una decisión deliberada por parte de Steinitz, ya que tal como se verá, no era posible atacar inmediatamente al rey blanco. Cuando esto pasa, es decir, cuando no es posible abalanzarse de inmediato en contra del rey enemigo, porque hay o muchos defensores, por ejemplo, o porque la actividad de nuestras piezas no nos permiten maniobrar y entrar en un ataque eficiente, lo correcto, desde todo punto de vista, es buscar volver a nuestro ejército más fuerte en otras latitudes que no involucren al rey enemigo. La idea justamente del ajedrez posicional o estratégico es tratar de buscar mejorar la posición poco a poco, explotando y ganando pequeñas debilidades, para que tras la capitalización de tales debilidades, luego, cuando fuera posible, nos vamos en contra del rey enemigo, no antes, sino después de volver a nuestro ejército mucho más fuerte que el de nuestro oponente. Bueno, en este caso en concreto, vemos cómo el negro está ganando ventaja de desarrollo y de actividad en el flanco de reina, lo cual es totalmente correcto. Por su parte, el blanco debería contrarrestar todo este avance y cuando fuera posible, atacar al rey enemigo. ¿Sí? Bueno, sigamos. En la partida se movió ahora dama B6, lo cual en realidad es una pequeña imprecisión. El movimiento correcto era peón B4, desviando el caballo de C3. Veamos, sí, peón B4, el caballo de C3 debe retirarse y lo puede hacer, tanto a E4, seguiría dama F5 atacando doble, por lo que si ahora caballo por F6, alfil por F6, y vemos que las negras quedarían claramente con mejor estructura. O si después de peón blanco, las blancas siguen con, en vez de caballo E4, caballo A4, las negras podrían seguir con caballo D8, activando la torre sobre la columna abierta, caballo C5, podrían seguir las blancas, alfil por C5, D por C5, dama por C5, dominando la columna, y si ahora torre a C1, dama F5 amenazando ganar material, y si dama D2 defendiendo, torre A por C1, torre por C1, caballo D5, mejorando y atacando al alfil, alfil G3, saliéndose de la amenaza, y ahora con caballo C6 podemos ver que claramente las negras quedarían superior. Si bien las blancas conservarían el par de alfiles, las negras a cambio tienen un peón extra y muchas posibilidades en su favor, sobre todo si coordinan bien sus caballos. Volvamos, dama B6 fue lo que realizó efectivamente Steinitz en la partida, presionando al peón aislado. Torre E de 1,
respondió Zukertort, ignorando por completo la posibilidad que tenía ahora de avanzar su peón D5 para desembarazarse del mismo y abrir completamente el juego. A ver, veamos. Si peón D5, el negro puede seguir con E por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, y vemos cómo las blancas quedarían mejor. Por eso las negras más bien no deberían capturar, y tras peón D5 podrían seguir con al caballo A5 para amenazar ganar el alfil de B3. Las blancas seguirían con D por E6, amenazando ganar el alfil de D7, alfil por E6, alfil por E6, F por E6, dama por E6 jaque, dama por E6, torre por E6, y ahora se podría seguir con alfil A3, buscando ganar material con táctica. Ciertamente las blancas no deberían capturar, porque perderían el caballo y luego el peón de la columna A. La última variante que podemos ver después de avanzar el peón D5 es buscando un contraataque negro con caballo D4, lo cual no sería un problema, ya que si caballo por D4, dama por D4, dama F3 defendiendo todo, B4 para desviar al caballo de C3, torre A D1 contraatacando, dama B6, caballo A4 atacando a la dama, dama B5 defendiendo, D por E6, alfil por E6, alfil por E6, F por E6, dama B3 defendiendo el caballo y atacando el peón de E6, y si caballo D5, tanto atacando el alfil, como hemos visto, como podemos ver, la posición se ha abierto y todas las piezas están muy activas, quizás con una leve ventaja en favor del negro. Interesante, pero bueno, volvamos. Tras el movimiento D5, este era un buen movimiento para jugar en estos momentos. Si el blanco deseaba desembarazarse de su peón aislado, lo debió haber movido, pero no lo hizo. Recordemos que movió torre E D1 y siguió caballo A5 por parte de Steinitz, atacando el alfil. Alfil C2, por supuesto corrió su alfil, negando el cambio. Caballo C4, siguió el negro. La verdad que tengo mis dudas respecto a este movimiento, ya que bloquea la actividad de la torre en C8. Además, este caballo que se ubicó en C4 es fácilmente desalojable con tan solo un peón B3. Creo que era mejor el movimiento de peón B4 atacando al caballo. Entonces, tras caballo C4, siguió alfil D3 presionando el caballo de C4, lo que se podría complementar por parte del blanco con caballo E5 a la siguiente para buscar el cambio de caballos. Por ejemplo, si ahora alfil C6, bueno, el blanco podría seguir con caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5, y en esta posición la dama blanca podría ir tanto a dama G4, si rey H8, reina H3, y las negras quedarían al borde del colapso. Quizás deberían seguir con G6 para bloquear la amenaza de ataque, dama G4, y luego proponer cambiar alfiles, y si se puede antes o después avanzar las blancas H4, H5 y tratar de coordinar un fuerte ataque en contra del rey negro. Volviendo, finalmente caballo D6 fue lo que movió Steinitz, retirando por anticipado su caballo. Caballo E5 siguió igualmente Zukertort, alfil E8, protegiendo el punto focal de F7, alfil G5, dama D8, creo que era mejor primero
antes de dama D8, neutralizar el alfil con H6. Si H6, si el blanco opta por cambiar piezas, como puede ser alfil por F6 y alfil por F6, las negras estarían muy bien, ya que conservan el par de alfiles. Pero bueno, reina D8, se jugó la partida. Dama F3, siguió Zukertort, torre A7, dama H3, amenazando entrar por H7, luego de capturar el caballo de F6, que defiende, por lo que H6 respondió ahora Steinitz, y alfil E3, torre A C7, doblándose en la columna abierta, y ahora sí, el blanco avanza finalmente su peón aislado, D5, B4, siguió Steinitz, buscando generar algún contrajuego, caballo E2, movimiento obligado, caballo por D5, ganando un peón, alfil por A6, recuperando, torre A8, atacando el alfil, alfil D3, alfil F6, siguió Steinitz, atacando el caballo, alfil D4, defendiendo, caballo B5, atacando el defensor del caballo, caballo F3, defendiendo, caballo por D4, caballo F por D4, torre A5, amenazando venir cuando se pueda con el alfil de casillas blancas a B5 y proponer aún más la simplificación de piezas, dama F3, alfil A4, buen movimiento, torre E1, vale decir que no se podía tapar con peón B3, porque le estaría dando un puesto avanzado al negro sobre el casillero C3, para que luego salte con su caballo. Por eso, torre E1, saliéndose de la amenaza. Caballo E7, siguió Steinitz, dama E4, amenazando entrar ahora por H7, G6 bloqueando. Vale aclarar que no convenía tapar con caballo, porque le seguiría caballo F4, y se complicarían aún más las cosas. B3, siguió Zukertort, neutralizando el alfil, alfil E8, alfil C4, siguió Zukertort, bloqueando la torre y amenazando sacrificar piezas a cambio de iniciar un ataque por dicha diagonal. Caballo F5, y ahora sí, caballo por E6, sacrificio posicional, F por E6. Igualmente vale decir que dama E7, antes de capturar F por E6, clavando el caballo no se podía, ya que si dama E7, seguiría caballo 2, D4, caballo por D4, caballo por D4 y alfil por D4. Y si captura de dama, dama por D4, es el negro quien tendrá que pelear por la ventaja, ya que si dama F8, para no hacer abandono de su alfil en E8, con dama D8, entiendo que las negras quedarían completamente perdidas. Por todo esto fue que era mejor peón F por E6, alfil por E6, jaque, rey G7, torre A D1, atacando a la reina, reina E7, clavando el alfil, caballo F4, protegiendo el alfil y su dama con la torre, torre E5, por supuesto, para simplificar la posición, dama B1, torre por E1, jaque, torre por E1, alfil C3, atacando, caballo D5, movimiento intermedio que contraataca 4 veces, dama C5, caballo por C7, ganando material y amenazando ahora capturar el alfil de E8 con jaque, dama por C7, vale aclarar que alfil por E1, capturando la torre, en rigor no se podía, ya que si caballo por E8 jaque, rey F8, dama por E1, y la dama custodia el caballo indirectamente, ya que si rey por E8, alfil por F5, jaque, ganando una pieza y quedando con ventaja prácticamente decisiva. Por eso, mejor fue dama por C7, torre D1,
caballo D4 atacando el alfil C4 custodiando el casillero E2, y la verdad es que hasta este momento ambos bandos están en igualdad. Alfil C6, dama D3, siguió Zukertort preparándose para venir a la defensa. Ciertamente entrando al final, cuando existan damas en el tablero, las mismas deben venirse al centro, ya que desde el centro defienden y atacan lo que quieran con mayor facilidad. Alfil A8, siguió Steinitz, movimiento inentendible, no creo que sea un error, pero me parece sumamente pasivo. Quizás esté buscando alinearse con su dama en la diagonal y atacar el enroque enemigo, no lo sé, puede ser que esa sea la idea. Dama E3, dama D6, siguió Steinitz, y las blancas deben tener precaución respecto del caballo negro que puede saltar y dar algún jaque que active un fuerte ataque. A3, siguió Zukertort con el fin de desestabilizar el alfil de C3, alfil C6, buen movimiento. Las piezas menores sobre el final deben estar lo más activas posible. A por B4, dama F6, siguió Steinitz. A ver, no era posible dama por peón B4, porque Zukertort podría seguir con torre por D4, alfil por D4 y dama por D4 jaque, quedando con la iniciativa y un peón extra, lo cual es una gran ventaja. Por eso mejor siguió con dama F6. Rey F1, saliéndose de cualquier amenaza de jaque con el caballo. Caballo B5, siguió Steinitz, y ahora una muy buena lectura de Zukertort. Dama E6, proponiendo el cambio de damas. Dama por E6, alfil por E6, alfil por B4, alfil D7, proponiendo Zukertort ahora el cambio de alfiles. Caballo C3, atacando, caballo D4 contraatacando al alfil, alfil por D7, torre por D7 jaque, rey F6, torre D4 atacando el alfil E7, peón B4, el peón avanza y se vuelve una amenaza para el negro, rey E5, torre C4, caballo B5, y el caballo bloquea el avance del peón, bien jugado. Torre C6, amenazando ganar material. Alfil D6, bloqueando la actividad de la torre. Torre B6, caballo D4, torre B7, G5, B5, rey D5, B6, rey C6, amenazando capturar el peón de B6 y la torre de B7, y ahora torre H7 abandonando su peón a cambio de otro. Rey por B6, torre por H6, clavando al rey. Rey C7, H4 proponiendo el cambio de peones, G por H4, torre por H4, atacando al caballo. Caballo F5, torre H7 jaque, rey D8, el rey ha cometido un error, se autolimita por su propia voluntad. Se entiende que su idea igualmente es venir a prevenir el avance de nuestros peones y su consecuente posibilidad de coronar. G4 siguió Zukertort atacando a la par que se desarrolla. Caballo E7, rey G2, rey E8, rey F3, alfil C5, torre H5, atacando y previniendo cualquier ataque de caballo. Buen movimiento. Alfil D4, rey G3, rey F7. Bueno, la cuestión es que F4, alfil S3, que entramos, alfil B5, alfil E1 jaque, rey F3, alfil C3. La cuestión es que entramos en un final donde se debe ser muy preciso. G5, alfil A1, rey G4, alfil C3, F5, alfil D4, torre B7,
Por un lado, el negro debe tratar que ningún peón blanco corone, alfil C3, rey H5, alfil D4, y por el otro, las blancas deben acompañar sus peones hasta que coronen. Para ello es de vital importancia lo que haga su rey. Alfil H6, alfil G7 jaque, rey H7, buen movimiento. El negro debe mover su alfil porque de lo contrario seguirá un torre por caballo ganando material. Alfil E5, G6, jaque, rey F8, y en este momento Zukertort sacrifica su torre por el caballo, así se da un lugar para que su peón de G pueda avanzar. Lo cierto es que tras torre por E7, Steinitz, al ver que quedó absolutamente perdido en el movimiento 86, optó por mantener el decoro y se rindió. Buena partida. Si llegaste hasta aquí, espero que te suscribas, deja tu comentario y dinos qué te pareció. ¿Cuál fue el momento de la partida que más te gustó? Los leo. Sin más, nos vemos en un próximo video. Saludos.